El Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Momentos de Reflexión. Dios les bendiga. Espero se encuentren bien allá en sus hogares. Y de verdad que les damos mil gracias por seguirnos en las redes sociales y escuchar este programa para alimentar el alma. En esta preciosa tarde vamos a tocar un tema de mucha importancia acerca de la palabra de Dios. Y le hemos titulado Oportunidades que da Dios. Quiero que se graben, por favor, ese título, este tema, Oportunidades que da Dios. Vamos a el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 16 al 17, y reza de la siguiente manera. Mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos haber leído tu palabra, Señor. La hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos, te glorificamos, Dios. Te ruego, Señor, que tú bendigas a los oyentes a través de las redes sociales. Señor, que con esta palabra, Dios mío, ayudes a cada uno de los que se encuentran allá, Señor, de acuerdo a su necesidad, que esta palabra vaya, Señor, hasta allá. Llegue a los corazones, Señor, y haga lo que debe hacer para lo que fue enviada. Te lo rogamos en el maravilloso nombre de Jesús. La gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Oportunidades que da Dios. Son muchas las personas que hoy en día lamentan haber descuidado tal vez su economía, desaprovechando las oportunidades que se le presentaron en el pasado, en la parte económica, tal vez en la parte sentimental, amorosa, o en la parte social, en su vida social. Entonces muchas personas se lamentan de su pasado, muchas personas se lamentan de todas las cosas que no lograron hacer, todas las metas que se trazaron y no pudieron, tal vez por descuido, porque se desviaron del propósito que ellos tenían. Tal vez se habían hecho un puntico, una meta para alcanzar, pero no se esforzaron lo suficiente y se dejaron desviar por otras cosas que contaminaron, que estropearon los planes que ellos se habían trazado. Vamos en esta preciosa tarde a tomar unos puntos para hablar acerca de este tema de las oportunidades que Dios nos da en la vida, porque es que Dios ofrece una serie de oportunidades también, tanto a las personas que son pecadores, o sea, personas que han persistido de estar pecando continuamente, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y Dios le da oportunidad al ser humano, la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de acercarse a los pies de Cristo. Y si es un creyente, Dios también le da una oportunidad de reflexionar si esa persona está estancada y de volverse a Cristo y ser útil, una vida de servicio para Dios. Dios es un Dios de oportunidades constantemente. Para eso vamos a tomar 5 ejemplos, como lo había mencionado, que están aquí en la palabra de Dios. Vamos a tomar esta guía, que es la Biblia, para educarnos, para poder desmenuzar acerca de lo que es la palabra oportunidad en el transcurrir de la historia, como Dios a muchos hombres en la palabra les dio muchas oportunidades en diferentes épocas de la escritura, de la historia bíblica. Y para eso, pues vamos a tomar el primer ejemplo, que es en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, del versículo 5 al 8.
Y leo para ustedes esta palabra. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Aquí Dios está hablando de la época en que levantó un hombre llamado Noé, que fue un pregonero en aquella época. Ese hombre tal vez pregonó, habló de lo que Dios le había encargado a él, tal vez por un periodo de 100 años. Eso fue lo que hizo Noé, porque Dios le encargó a Noé que edificara un arca. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios estaba mirando sobre la tierra, que dice que la humanidad, como dice el texto, era de continuo inclinado solamente a lo malo. Dios veía que no había una solución para aquellas personas. Aquellas personas tenían sus caminos torcidos continuamente, dice, constantemente eran pecando y pecando. Pero mire Dios tan bueno, que Dios es un Dios de oportunidades, que le hace un encargo a Noé por un periodo de 100 a 120 años de construir un arca. El arca aproximadamente, dicen los estudiosos, que duró la construcción entre 70 a 75 años. Pero los años restantes, antes de que Noé empezara a construir, fueron aproximadamente también de 30 a 40 años que Noé ya le estaba advirtiendo a la humanidad que Dios le había encargado hacer un arca. ¿Y qué hacía la gente? La gente llena de pecado y de maldad no ponían atención. La gente tomaban en burla todas aquellas cosas. Se imagina en el desierto, en lo seco, donde nunca había llovido. Noé tenía que levantar un arca para poder que las personas que quisieran entrar ahí, quisieran acercarse al arca, tenían la oportunidad de salvación en aquella época. Pero mire que solo el ser humano no quiso entender esta oportunidad que Dios le dio. Pero he aquí que los animalitos, que no tienen tanto entendimiento, no tienen el raciocinio que tenemos los seres humanos, los animalitos entendieron los propósitos de Dios, los preceptos de Dios, y ellos en obediencia. Dice la Biblia que subieron de 2 en 2 al arca, y la oportunidad era para todos. Si aquellas personas hubieran obedecido, tal vez no habían cabido todos en esa arca, pero hubieran hecho otro barco, otra arca, para que ellos y sus hijos se salvaran. ¿Qué pasa? Al dar ese paso de obediencia, es creerle a Dios, y Dios se hubiera agradado de ellos, pero no lo hicieron. Tomaron fue burlas. Y este es el primer ejemplo de las oportunidades que Dios le da a la humanidad, y la desperdiciaron en aquella época. Y perecieron todos. Dice la Escritura que solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, como 8 personas, creo, 8 personas fueron salvas solamente. Imagínate, en aquella época. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí, navegando a través de la historia bíblica. Y este ejemplo lo encontramos en Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Amén. Encontramos este ejemplo y dice de la siguiente manera. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que he de hacerle a una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de que se guarden del camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora
y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Aquí Dios visita a Abraham y no le encubre lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Es que Dios es un Dios de oportunidades, como hemos venido hablándolo, ya que este es el tema, las oportunidades que da Dios. Dios viendo la maldad, mire, dice que la tierra clamaba. Dice que él escuchaba el clamor de Sodoma y Gomorra, porque toda la gente estaba contaminada. O sea que aquellas dos ciudades, la tierra, le clamaba a Dios misericordia, porque veía el mal que estaban pisando encima de ellos, los seres humanos, todo lo que hacían, todas las maldades que ellos hacían. Y Dios decidió enviar a sus ángeles para visitar a Sodoma y Gomorra. Pero la gente no percibieron que aquellos hombres eran ángeles por el pecado. Querido amigo, hermano que me oyes, es que el pecado enceguece. El pecado corta la visión. La depravación de aquel tiempo, de aquella tierra, porque de aquel entonces existían esas cosas raras entre hombres y mujeres. Eran depravados, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales. Era una nación, dos naciones depravadas. Entonces llegó hasta el cuello, le llegó a Dios, se le subió ya de ver tanta maldad, de oír, dice que oía el clamor de aquellas ciudades, no hablando de las personas. Cuando hablaba del clamor de las ciudades, en sí era la tierra que clamaba por justicia, de ver tanta maldad que había en aquel lugar. Pero Dios en su misericordia le contó a Abraham, y Abraham siendo un hombre intercesor, porque eso es lo que nosotros como creyentes, como seres humanos que amamos a Dios y amamos al prójimo, debemos ser intercesores, debemos ser la luz en medio de las tinieblas, la luz que guía a la humanidad al arrepentimiento, al perdón, al acercamiento a Dios. Eso es lo que es un ser humano, un cristiano. En esta época debe ser así. Mire que aquí Abraham tomó ese papel. Abraham, un hombre misericordioso, le dijo al Señor, cuando oyó que Sodoma iba a ser destruida, le dijo a Dios: Señor, pero si hubieran solo 50. El Señor le dijo: por amor a los 50, no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Y siguió Abraham hablando con el Señor, y le dijo: Señor, pero si hubieran 45. Le dijo el Señor: no la destruiré por amor a los 45. Y Abraham le pidió perdón a Dios para seguir hablando, se disculpó porque él sentía que lo iba a incomodar. Y le dijo: Señor, pero si tal vez hubieran 40. El Señor dijo: no la destruiré por amor a las 40. Y le dijo: perdone que siga hablando. Pero si tal vez hubieran 30. Le dijo el Señor: no lo destruiré por amor a los 30. Y le dijo: perdóname que siga hablando. Pero si tal vez hubieran 20. Le dijo el Señor: no lo destruiré por amor a los 20. Y dijo: y seguiría hablando, Señor, por última vez. Pero qué tal que hayan 10. Y dice que Jehová comenzó a apartarse de Abraham, pero oyó que la voz le dijo: no los destruiré por amor a los 10. Y se apartó Jehová de Abraham. He ahí la misericordia de Dios, que en dos ciudades tan grandes y prósperas como Sodoma y Gomorra, eran ciudades muy prósperas, pero es que en ocasiones la prosperidad enceguece la humanidad. El estar bien, el bienestar, la economía, sobra de todo en casa, enceguece, y las personas no alcanzan a ver la misericordia de Dios, el arrepentimiento que llega a la casa y pasa desapercibido y llega destrucción para aquella casa. Esta es una reflexión muy hermosa en esta tarde acerca de las oportunidades que da Dios. Vamos a tomar el tercer ejemplo, aquí según las Escrituras. Amén. El tercer ejemplo
está en el libro de Jonás. Y vamos a leer el libro de Jonás en el capítulo 1 del versículo 1 al 2. Y reza de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sigue el Señor mostrando su misericordia. Envía un profeta. Él no destruyó la ciudad de una vez, sino tomó un hombre en aquella época y le dijo: ve a Nínive, pregona contra aquella ciudad. ¿Qué es pregonar? Predicar, advertir, hablar, decir los designios de Dios. Y la palabra dice que Jonás, después de haber desobedecido a Dios, reflexionó y volvió y fue a Nínive a pregonar, y dice que duró 40 días. Y la predicación de Jonás para aquella ciudad era: en 40 días Nínive será destruida. Y él caminaba por la ciudad y decía: en 39 días Nínive será destruida. Y seguía Jonás caminando hasta llegar al día 20. En 20 días Nínive será destruida. Seguía pregonando Jonás por la ciudad, diciéndole a la gente: en 15 días Nínive será destruido. Y continuaba Jonás: en 10 días Nínive será destruido. Y faltaban 5 días y seguía diciendo: en 5 días Nínive será destruido. Y he aquí que el rey de la ciudad le dio temor y convocó a toda la gente cercana a él. Y los convocó a un ayuno de personas, animales y niños. Se arrepintió. Este hombre sí captó la palabra que Dios había enviado a través de este profeta, porque es que Dios es un Dios de oportunidades. Esta palabra para usted, querido amigo, hermano que me oye a través de las redes, que Dios siempre te dará oportunidades, pero antes de que venga una calamidad, Dios te va a advertir. Por ende, tenga cuidado si usted tal vez está desobedeciendo a Dios, si está haciendo cosas que no convienen, si está haciendo daño a los demás, si tal vez está pasando por encima de las demás personas, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares, de sus empleados, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado, porque tal vez Dios está dando una última oportunidad. Vamos a tocar el cuarto punto, son 5, ya vamos terminando. Otra oportunidad que Dios da a un hombre, y está en Primera de Samuel. Está en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, y leo la palabra para ustedes. Acontecieron en aquel día, y cuando llegaron allá al collado de aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Esta es una enseñanza de amor grande, porque todos, la mayoría de personas, conocemos la historia de Saúl. Y el que no puede ir al libro de Samuel y leer Primera y Segunda de Samuel para que conozca la historia completa del rey Saúl, de cómo fue un hombre escogido para gobernar un pueblo, el primer rey que hubo, el primer rey que Dios puso en la tierra. Dice que era un hombre de buen parecer, que sobresalía entre todos, y la encomienda era gobernar al pueblo de Dios. Pero resulta que con el tiempo este hombre, al coger poder, riquezas, lo que veníamos diciendo es que en ocasiones las bendiciones corrompen a la gente cuando no están cimentados bien en los pies del Señor. Este hombre comenzó a desobedecer las órdenes de Dios que Dios enviaba a través del profeta. Él desobedecía, pero en su misericordia
Aquí Dios dice que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Y dice que Saúl profetizó y que estuvo entre los profetas. Y también dice que los demás, el pueblo, veía a Saúl profetizar y el mismo pueblo murmuraba y decía, ¿cómo Saúl entre los profetas? Es que así es la misericordia de Dios, querido amigo, querido hermano, que te encuentras ahí. Dios permite y da bendiciones no importando en ocasiones las circunstancias del ser humano, porque Él conoce que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero Dios da oportunidades porque Dios no ama el pecado. Dios ama a los pecadores, pero no ama el pecado. Y Él da oportunidades de arrepentimiento para que nosotros tomemos una decisión. Si Saúl hubiera tomado la buena decisión de escuchar la palabra de Dios que venía a través del profeta, no hubiera terminado mal, porque él terminó mal. Saúl terminó traspasándose con su misma espada, cayendo sobre ella, por temor de que lo iban a asesinar. Por la desobediencia a Dios, porque Dios después le envió por el profeta a decir que su reino ya había sido quitado y que se levantaba otro conforme al corazón de Dios. Si usted le da la espalda a Dios, amigo hermano, Dios ya está preparando otro para levantarse, para que haga la encomienda que usted debía hacer. Si usted desobedece a Dios, querido amigo, Dios dará la bendición a otra persona y vendrá calamidad, porque todo el que desobedece a Dios, no importando sea creyente o no, viene sobre él calamidad repentina. ¿Por qué? Porque está desamparado, porque la Biblia dice que aquellos que le dan la espalda a Dios, dice que viene uno que vino para matar, hurtar y destruir, se llama Satanás. Y al usted no tener el cerco de protección que da Dios, Satanás entra y destruye la familia, su hogar, sus hijos, su vida. Así que debemos estar atentos a la palabra profética, que es esta, la Biblia, la verdadera profecía de Dios. Y vamos a concluir con el último punto. Amén. Que está en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Del 1 al 19, pero vamos a resumirlo. Amén. Dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que le hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Saulo perseguía a los cristianos. El papel de Saulo allá en Roma era perseguir y matar a los cristianos. Eso era lo que hacía Saulo. Pero en medio de la misericordia de Dios que alcanza para todos, Dios de oportunidades, un Dios verdadero, un Dios vivo, real, amoroso, le dio la oportunidad aquí a Saulo de Tarso. Y se le presentó un resplandor de luz desde el cielo, que Saulo cayó a tierra, dice. Y dice que le cayeron como escamas en los ojos, que le taparon y quedó ciego. Amén. Y dice que él dijo: ¿qué quieres? ¿Quién eres? Y él le dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire qué confrontación con Pablo aquí. Porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y él no sabía que estaba persiguiendo a Cristo. Yo no soy usted, querido amigo, que se opone al evangelio, que está allá en su casa y no hace sino decir que usted pertenece a la religión tradicional y le tira la puerta por la cara a los evangélicos, a los que predican la palabra, murmura de todos ellos, habla mal del evangelio, está en contra, un enemigo del evangelio. Y usted cree que tal vez está maltratando a los hijos de Dios cuando llegan a predicar, a traerle esta palabra, como aquellos profetas que usted acaba de oír, que iban y pregonaban antes de una calamidad a las ciudades. No vaya sea que esté llegando una oportunidad a la puerta de su casa para que usted oiga el evangelio verdadero de Cristo y lo reciba como Señor y Salvador,
Eso es. Y usted esté despreciando como aquellos hombres que despreciaron. Le recomiendo que haga como la ciudad de Nínive, como aquel rey que recibió la palabra después de 40 días de oír la predicación. Reciba a Cristo allá en su casa. No sé por cuántos años usted ha recibido visitas de evangélicos, de tantas personas que le han hablado de Cristo, y usted cierra la puerta, pero usted sigue siendo un borracho, usted sigue siendo un maldiciente, usted sigue siendo un estafador, usted sigue siendo un mentiroso, usted sigue siendo aquel hombre que les pega a la esposa, usted sigue siendo aquel hombre que la maltrata, que tal vez, si no la maltrata físicamente, la maltrata verbalmente, la hace sentir menos, la está destruyendo por dentro a esa mujer. Yo le recomiendo que haga un pare y que cada vez que llega un hombre a hablarle la Biblia o escuche una predicación a través de las redes o se encuentre en un bus donde sea, escuche un predicador, ponga atención, porque es que Dios es un Dios de oportunidades y tal vez le está dando una oportunidad a usted para que se arrepienta, para que te acerques a los pies de Cristo. Es un momento de reflexión. Es un momento de aprovechar las oportunidades que Dios está dando a la humanidad. Porque son tiempos difíciles, no solo en Colombia, a nivel mundial. Los países están así en problemas de toda clase políticos, en problemas sociales, problemas financieros, económicos, etcétera, etcétera. Problemas de maldad, de pecado, peor que Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres casándose, mujeres con mujeres. Amén. Países que aún se casan con animales, tienen sexo con animales. Brujería, violación a niños, depravación sexual, hombres que maltratan, hombres que hacen tanta maldad con niños pequeños hasta de 6 meses, de 7 meses. He visto noticias en la internet. Es un momento de acercarnos a los pies de Cristo. Es el momento de aprovechar las oportunidades de Dios. Esta palabra es profética porque es sacada de la Biblia. Amén. Toda palabra que viene de la Biblia es palabra profética y es una advertencia para el pueblo. En esta preciosa tarde, yo le aconsejo a usted que tome una reflexión acerca de lo que ha hecho de su vida, que haga un recuento. Te darás cuenta que necesitas a Cristo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, para que tus hijos no se desvíen en los caminos equivocados del pecado. Llámese drogas, sexo, homosexualidad, cosas desordenadas, robos, hurtos, sicariato. Libre a sus hijos. Está en sus manos. Está en sus manos. Usted puede acercarse a los pies de Cristo y darle oportunidad para que sus hijos se contagien de la bendición que Dios quiere traer a su hogar. Y si usted no es convertido a Cristo, si no ha tenido un encuentro real con Dios, hoy es el día aceptable para que te acerques. Hoy es el día en que Cristo está hablando a tu puerta, a tu corazón. Acepta en este día al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración. Allá donde usted se encuentra, levante una de sus manos, está en su casa. Pero si está manejando un carro, no lo haga. Repita conmigo esta oración. Donde quiera que se encuentre, tal vez va piloteando un avión, tal vez va navegando, llevando como el piloto de un barco. Amén, el capitán de un barco. Tal vez va en un carro, tal vez está en su casa, tal vez va en una bicicleta. Tal vez es su momento de descanso. Levante una mano y diga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo en esta tarde te pido perdón por mis muchos o pocos pecados. Reconozco que te he ofendido. Hoy he escuchado tu palabra y me acerco a ti para pedirte perdón por todos los pecados que he cometido, errores que he cometido. Te doy gracias por las oportunidades que tú das, que le das a mi vida hoy, Señor, de acercarme a ti.
Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, porque tú eres un Dios de oportunidades. Y te ruego que en esta preciosa tarde o día entres a mi vida, entres en mi corazón y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame de hoy en adelante a caminar de tu mano. Señor, guía mis pasos, guía mis pensamientos, guía mis caminos, y que tu ángel acampe alrededor nuestro, de hoy en adelante alrededor de mi vida, y haga un cerco de protección para el que el mundo no me absorba y me destruya. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en tu libro santo allá en el cielo y nunca lo borres de allí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Padre celestial, yo en esta tarde te ruego por todas aquellas personas que han hecho esta oración o que la van a hacer cuando vean esta transmisión. Te pido por ellas, Señor, que las bendigas. Te pido que tu Espíritu Santo vaya a ellos y los redarguya de pecado, de justicia, de juicio y de equidad. Y te ruego, Dios mío, que esta oración, Señor, Padre, fue echada sobre las aguas. Que vaya, Señor, y haga lo que tiene que hacer, Padre. Bendice las familias, los hogares, la juventud, la niñez. Padre, y te ruego que tomes el control de este país, de esta nación. Padre, tú eres el que quitas y pone a los reyes. Te rogamos que pongas un rey, Dios mío, en este país de Colombia, con temor a Dios, un presidente que te tema, que tema tu palabra, que tenga principios, que te ame. Oh Dios mío, te lo rogamos en el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos nuestros amables oyentes. Espero que haya sido un tiempo grato para usted, que haya recibido esta palabra enviada de parte de Dios. Nos veremos en otra oportunidad, en este nuestro programa Momentos de Reflexión. Dios les bendiga a todos grandemente.